cargas puntuales de signos diferentes. Indican las trayectorias que seguirá la unidad de carga positiva si se la abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Les recuerdo que normalmente y para efectos de estudio siempre se utiliza una carga positiva que es abandonada dentro de un campo eléctrico para encontrar la solución. Siempre vamos a dejar una carga positiva. Hay aplicaciones donde se utilizan cargas negativas, pero nos da un resultado negativo y el objetivo es encontrar resultados positivos. Entonces, volvemos a mostrar dos cargas de signos contrarios con sus líneas de campo correspondientes, donde están los fuentes de campo y los sumideros de campo. La representación del campo eléctrico mediante líneas de fuerza. Las líneas de fuerza o también líneas de campo se trazan de modo que su dirección y sentido coinciden en cada punto del espacio, con los de la fuerza que actuaría sobre una carga testigo, o sea, esa carga que yo les digo, que siempre se considera una carga positiva, que se la puede llamar también carga testigo. Entonces aquí tenemos el campo eléctrico siempre será tangencial a las líneas de campo. En cualquier punto el campo eléctrico será tangencial. Las líneas de campo son radiales y simétricas en cargas puntuales, ya sean fuentes o sumideros. Su número es proporcional al valor de la carga y son tangentes al vector E, al vector eléctrico, al vector campo eléctrico en cada punto. Dos líneas no pueden cortarse nunca, no puede una línea cruzar con otra. Dos cargas positivas de igual magnitud. El campo eléctrico en cualquier punto es tangente a la línea del campo correspondiente. Dos cargas de igual magnitud, una positiva y otra negativa, que nos puede proporcionar, dependiendo la distancia, nos genera un dipolo eléctrico. El campo eléctrico en cualquier punto es tangente a la línea de campo correspondiente. Las líneas de campo o bien nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas, o bien nacen en las cargas positivas y van al infinito, o bien vienen del infinito y mueren en las cargas negativas. Las cargas positivas son fuentes de campo y las cargas negativas son sumideros de campo. Muy elemental, muy corto esta parte teórica. Las reglas para trazar las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico empiezan en las cargas positivas o en el infinito y terminan en las cargas negativas o en el infinito también. Las cargas positivas se denominan por esta razón fuentes de campo y las cargas negativas son sumideros de campo. Las líneas deben dibujarse espaciadas uniformemente entrando o saliendo de cada carga puntual. El número de líneas entrantes o salientes de una carga negativa o positiva debe ser proporcional a la magnitud de la carga. La densidad de líneas o número de líneas por unidad de área perpendicular a las líneas en cualquier punto debe ser proporcional al valor del campo en este punto. Finalmente, a grandes distancias, en un sistema de carga dotado de una carga neta, las líneas de campo deben dibujarse radiales e igualmente espaciadas, como si proveniesen de un único punto, donde estuviese concentrada la carga neta del sistema. Dos líneas de campo no pueden cruzarse, puesto que si lo hicieran, esto indicaría que en el punto de intersección el campo eléctrico tiene dos direcciones diferentes. Recordemos que el campo en cada punto es tangente a la línea del campo que pasa por ahí. En la figura se muestran dos líneas de campo eléctrico para dos esferas conductoras. Yo les pregunto, ¿cuál es la magnitud y el signo relativo a las cargas en ambas esferas? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál es el signo de esta esfera más grande? Positivo. Ambos positivos. Muy bien, John. ¿Por qué son positivas, John? Porque se repelen. Primero, pero las negativas también se repelen. Con el mismo signo. Claro, pero si son negativas, también se repelen, pero es porque las líneas salen y las fuentes de campo siempre son de cargas positivas. Cuando sale positivo. Los dos símbolos, las dos carguitas son positivas, porque las cargas positivas son fuentes de campo. Entonces, de la fuente de campo salen las líneas de campo y van hacia el infinito. Pero sí está bien, John,
son las dos cargas del mismo signo. Ahora, en este pequeño gráfico, yo les pregunto si podemos interactuar dentro de cada caja A y B. ¿Quién me puede decir en la figura superior qué signo existe en la A? Positivo. Sí, sería positivo y el otro negativo. Negativo la B. Miren, ¿no? Salen las líneas de B y van a B es A. positivo. B positivo y A negativo. Ah, Perfecto. ¿Ve? Pues muy bien. En esta otra, en la de abajo a la izquierda, A. Positivo. Positivo. Y B negativo. Positivo y B negativo. Muy bien. Fíjense cómo por la formación de las líneas se nota que la carga positiva es 2 veces la carga negativa. Si tuviéramos un laboratorio, sería esta la forma que podríamos observar la línea de campo. Y la tercera figura, A y B. Los dos positivos. Los dos positivos. positivo Muy bien. por la dirección de la flecha. Exactamente. Lo primero que hay que observar es hacia dónde van las líneas de campo. En este caso, fíjense, las negativas entran hacia la carga, en la positiva salen. Entonces, si tuviéramos dos cargas aquí, estarían entrando, pero vienen del infinito, ¿no? Como estas aquí, salen y van al infinito. Ahora vamos a ver lo que significa el dipolo eléctrico. Es el conjunto de dos cargas eléctricas puntuales, iguales, pero de signos contrarios. O sea, para que sea un dipolo, tienen que ser cargas iguales. O sea, la misma cantidad de carga, pero de signos contrarios, que se hayan separadas por una pequeña distancia con relación a su radio. Se puede expresar a un dipolo eléctrico como el que está formado por dos cargas, una negativa, menos Q, y otra positiva, más Q, que tienen el mismo valor y que se hayan separado por una distancia generalmente pequeña D. Entonces, simbólicamente, se tiene que menos Q y más Q separadas por L. Entonces, este va a ser el P, el vector P va a ser igual a la carga por la distancia. Un dipolo aparece en los cuerpos dieléctricos aislantes. Estos se distinguen de los materiales conductores en que los dieléctricos, los electrones no son libres. De modo que cuando se aplica a un material dieléctrico, un campo eléctrico, aquel se polariza resultando que los dipolos eléctricos se vuelvan a orientar en la dirección del campo y haciendo que dicho campo disminuya su intensidad. Aquí tenemos un dipolo eléctrico. Aquí hay una fuerza de atracción entre ambos. Denominamos momento dipolar eléctrico P minúscula al producto de la magnitud de la carga Q por la distancia D. Y asignamos un carácter vectorial a esta magnitud denominando vector P con la letra minúscula P. El vector del módulo P cuyo origen es la carga negativa y cuyo extremo es la carga positiva. Aquí tenemos el momento dipolar eléctrico, el origen es en la carga negativa y el extremo es la carga positiva. ¿Cuánto vale el campo de un dipolo en un punto lejano medido sobre la línea que define las dos cargas? Tenemos aquí un dipolo. Digamos que está el dipolo y queremos calcular el campo a una distancia X, donde X es mucho mayor que la separación entre las dos cargas negativa y positiva. Entonces, el punto está a una distancia X. Aquí vamos a tener, tenemos la ecuación del campo eléctrico que la vimos anteriormente. Entonces, vamos a calcular primero el campo eléctrico debido a la carga positiva va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la carga sobre la distancia al cuadrado más el campo eléctrico producido por la carga negativa, que va a ser la constante de proporcionalidad que multiplica a menos la carga, o sea, multiplicado por la carga menos Q sobre el X más el D al cuadrado. Eso va a ser, hacemos la correspondiente despeje de la constante de proporcionalidad y la carga. Como las cargas son iguales, entonces podemos despejar. Resolvemos
ecuación y vamos a tener que el campo eléctrico será igual a 2 veces la constante de proporcionalidad por el momento dipolar. Fíjense que aquí, al resolver esta ecuación, aparece el momento dipolar. Q por D, el momento P, la letra P pequeña. Entonces, el campo eléctrico en presencia de dipolos varía de forma inversamente proporcional al cubo de la distancia. Fíjense. Cuando calculamos el campo eléctrico debido a una carga puntual en observación, es la distancia al cuadrado. Pero si aplicamos a un dipolo, va a ser la distancia al cubo. La distancia del punto de observación hasta el dipolo. O sea, en este caso, tenemos el dipolo y va a ser el X. Ejemplo. Cálculo de la magnitud del campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Considerando la figura a continuación sobre el eje Z, calcular el campo eléctrico en un punto P, ubicado a continuación de la línea entre las cargas. Donde tenemos el dipolo, está separado por D. Tenemos la distancia del punto P. Vamos a tener el campo eléctrico debido a la carga negativa, el campo eléctrico debido a la carga positiva, con sus correspondientes orientaciones. Tenemos el momento dipolar del dipolo. Entonces tenemos que el campo eléctrico va a ser a la fuerza por unidad de carga. Entonces va a ser 1 sobre 4 pi por epsilon 0, que es la permitividad en el vacío, que multiplica al módulo de la carga sobre la distancia al cuadrado, o el punto de carga. Este punto de carga es aquí, es la distancia, fíjense, R, este es el R al cuadrado. Y el campo total va a ser igual al campo debido a la carga positiva menos el campo debido a la carga negativa. Reemplazamos los valores y vamos a poder encontrar que el campo eléctrico va a ser igual en función a la distancia que tenemos para puntos lejos del dipolo, o sea, θ mucho mayor que D, usamos solo el primer término de la serie. O sea, solo el primer término de la serie. Entonces va a ser D sobre Z. Se cancela el término 1 sobre 0 al cuadrado, ya que la carga total es 0. Entonces, vamos a tener que va a ser igual a 1 sobre 2 pi, permitividad del vacío, que multiplica el momento dipolar sobre la distancia al cubo. Y la distancia Z es la distancia del punto de observación hasta el dipolo. Entonces, en su formulario, lo que tienen que colocar es esta es la formulita que tienen que guardar. Ya no tienen que preocuparse con los cálculos anteriores. No tenemos, nos dan la distancia hacia el dipolo, calculamos, nos dan la distancia, la separación del dipolo, la carga, encontramos el momento dipolar y aplicamos la fórmula directamente, fácil y sencillamente. Entonces aquí tenemos que este es el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. El campo depende del producto de Q por B, de la carga por la distancia, y a esto se le da un nombre especial, momento dipolar P, y resulta ser la propiedad determinante y más importante de un dipolo eléctrico. Entonces, fíjense, creo que esta pregunta está en la parte teórica. ¿Cuál es la propiedad determinante y más importante de un dipolo? El momento dipolar. Y con eso, hoy vamos a terminar aquí debido a lo siguiente. Me llamó el decano, están aumentando la cantidad de alumnos. Entonces, para que todos los nuevos que entren no pierdan clase, entonces vamos a parar aquí, momento dipolar eléctrico, para que en la clase siguiente ya podamos avanzar con la mayoría de los alumnos. ¿Listo? Ingeniero, su diapositiva lo puede enviar, por favor. Sí, las voy a subir hoy día las dos. Es que tuve que partirla esta para hacerla menor, para que los nuevos puedan... Mire, ahorita tenemos 88 conectados. Quiere decir que faltan 40 alumnos que entren. Entonces, ya, por favor. Una pregunta. Vamos a pasar al laboratorio, Inge.
Sí, ya me contacté con el auxiliar de laboratorio, se llama, un momentito, se llama David Lizarazu. A David Lizarazu le he pasado el contacto de José Luis, nuestro coordinador de la materia, para que con él puedan, también son virtuales, son interesantes y les sirve como respaldo, como ayuda para entender la materia y resolver los ejercicios. ¿Listo? ¿Dónde mandará la diapositiva? ¿A WhatsApp? En la plataforma. Tienen que Bien, entrar perfecto. cada uno, Muchas gracias. entra con su nombre y la baja de la plataforma. Puedo mostrarles en este momento. ¿De la primera clase lo subió ingeniero? Todavía, voy a subirla a las 2 hoy día. Miren, estoy entrando ahorita a la plataforma para mostrarles cómo tienen que bajar. A ver. Física 3. Muy bien. Aquí tenemos para enviarse, entran a Física 3, periodo 2, 2021. Fíjense cómo la unidad 2 tiene restricción. En la unidad 1 ya les coloqué la tarea. Si entran a la unidad 1, está la tarea. Aquí tienen que entrar y subirla en esta pestaña. Tienen que subir la tarea, los ejercicios que le di la clase anterior. Y aquí mismo van a encontrar todo el material de la unidad 1, capítulo por capítulo. ¿Listo? Cuando quieran entrar a la unidad 2, van a tener que haber dado respuesta a la tarea de la unidad 1 y ahí van a poder entrar a la unidad 2. ¿Listo? Y está todo ya. Aquí ya está. Hasta el examen final, solamente me falta colocar lo del laboratorio, que va a sumar, va a puntuar o va a calificar junto con los 2 prácticos. ¿Listo? Entonces todo está en la plataforma. Ustedes entran en la plataforma y van a obtener la información completa de toda la materia. Van a poder ver sus calificaciones. Cuando vamos avanzando, van a poder ver la situación de todos, ¿no? Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, a pedido de Jaffer, el encargado del centro interno, me pidió que por favor frenemos un poquito hoy, esta semana, la materia para que la próxima ya estén todos los alumnos definitivos. Entonces paramos hoy día por aquí y continuamos el próximo martes. Ya con más, ya vamos a ver algunos ejercicios puntuales y vamos a ir haciendo la materia un poco más interesante. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho por su presencia y los espero el próximo miércoles. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.